Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en Mateo 24 y vamos a leer el versículo 11. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Mateo 24, 11. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A cuántos, hermanos? A muchos. Hasta ahí vamos a leer nada más. Cuando Jesús dijo que el templo iba a ser destruido, hermanos, y que no iba a quedar piedra sobre piedra, que no fuera destruida, los discípulos le preguntaron, ¿se acuerdan? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús les pudo decir, miren, en primer lugar, no es lo mismo. El templo va a ser destruido, pero no voy a venir en ese momento, y no es el fin del mundo en ese momento. Son eventos diferentes. Y en segundo lugar, el templo va a ser destruido en unos 40 años, porque aquí estamos más o menos en el año 30, 33, y el templo fue destruido en el año 70. Pero en lugar de decirles lo que es, Jesús les contesta advirtiéndoles que no se dejen engañar. ¿Se acuerdan? Verso 4 y 5. Mirad que no os engañen, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar, diciéndoles ya es el fin del mundo, este es el anticristo, y la vacuna es la marca de la bestia. Ya estamos en la gran tribulación, ya son los sellos, ya son las trompetas, y que la luna de sangre. Mentira, dice, no se dejen engañar. También les advierte de cosas que iban a pasar y que no deben hacerlos pensar que es el fin del mundo, porque esas cosas también son usadas por los falsos para decir que ya es el fin. Versos 6 al 8 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y va a haber pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será, ¿se acuerdan? Principio de dolores. Son cosas dolorosas, son cosas que van a pasar, pero no es el fin. Cuando venga el fin y sea derramada la ira de Dios, no se va a comparar con la Primera y Segunda Guerra Mundial, con los terremotos de Chile y todo lo que ya vimos en estudios anteriores. En el verso 9 les habla de otra cosa que va a pasar y que no deben pensar que porque está pasando eso es el fin. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es? ¿Alguien se acuerda? La persecución contra la iglesia. Les dice, entonces los van a entregar a tribulación, los van a matar y van a ser aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y en el versículo 11 habla de lo mismo, cosas que van a pasar que no tienen nada que ver con las señales del fin. ¿Qué es lo que les dice en el verso 11? Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Ya en el versículo 3 y 4 había hablado del engaño, pero en el verso 3 y 4 estaba más enfocado al engaño sobre que ya había llegado el fin. Aquí en el verso 11 habla de un engaño general. Se va a levantar mucha gente que los va a engañar. Ahora, fíjense bien. César ya no puede contestar, ya contestó una. Pregunta: ¿cuándo se van a levantar muchos falsos profetas y van a engañar a muchos? ¿Cuándo? ¿Alguien? La gente piensa que es cuando vaya a ser el fin, ¿verdad? Cuando venga Jesús se van a levantar muchos. No. De la misma manera que desde hace 2000 años ha habido guerras, hambres, pestes,
terremotos y persecución contra la iglesia, también en toda la historia de la iglesia ha habido falsos profetas. Siempre. ¿Se dan cuenta? No son cosas que van a pasar al último, son cosas que siempre han pasado y que no significa que sea el fin. Ahora, ¿qué es un falso profeta? ¿Alguien me dice? A ver, don Agus, ¿qué? Alguien que se cree Dios. Alguien que se cree Dios, dice don Agus. A ver, Liri. Alguien que distorsiona la palabra. Alguien que distorsiona la palabra. Azucena. Sí, alguien que interpreta la Biblia a su conveniencia. Sí, doña Doris. Un falso profeta, porque dice Jesús que va a haber muchos, pero ¿quiénes son? Bueno, cuando escuchamos la palabra profeta, casi por lo regular entendemos que está hablando de alguien que tiene un don para saber el futuro, ¿verdad? Esto va a pasar en el futuro y decimos, ese es un profeta. Pero profetizar, hermanos, significa anunciar, declarar, pregonar o proclamar. Ahora, ¿qué es lo que el profeta proclama? ¿Qué es lo que el profeta anuncia? La palabra de Dios, hermanos. De manera que un profeta es alguien que comunica un mensaje de parte de Dios. En ese sentido estricto, hermanos, en este momento que les estoy hablando acerca de las profecías, estoy profetizando. Ahora, los profetas decían, así dice el Señor, y reprendían al pueblo. Los profetas no solo decían, va a pasar esto en el futuro y va a pasar esto otro. No, iban y confrontaban al pueblo. Por ejemplo, en Isaías 29:13, dice Isaías, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Está hablando del futuro? No. Está dándole una palabra al pueblo rebelde. Y de esto pudiéramos hacer un estudio nada más de este verso. De cuántas personas en los tiempos de Isaías, al igual que en los tiempos de Jesús, porque se acuerdan que Jesús les dijo ese mismo verso a los fariseos 600, 700 años después. ¿Cuántas personas se acercan a Dios con su boca, con sus labios lo honran, como ahorita que estábamos cantando, pero sus corazones están lejos de Dios? Tienen una religión, dicen que quieren a Dios, pero ni siquiera lo conocen. Ahora, si el profeta es alguien que está hablando la palabra de Dios al pueblo, un falso profeta es alguien que está proclamando un mensaje, ¿cómo? Falso. Un falso profeta es el que está diciendo, Dios dice esto, y Dios no está diciendo eso. Y eso no pasaba solo en el Antiguo Testamento, sino que en muchos lugares hay muchas personas agarrando las Biblias y diciendo, así dice el Señor, y el Señor no dice eso que ellos dicen. Fíjense, en Jeremías 23:14, yo se los leo, dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, y fueron todos ellos como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Qué hacían los profetas? Estaban en pecado,
predicaban mentiras y fortalecían las manos de los malos. ¿Qué significa eso? No confrontaban con el pecado. Estás haciendo mal, hay que decirte conforme a la palabra que estás haciendo mal. Los falsos profetas no hacen eso. Estás haciendo mal, dicen, pues allá tú. Y no te confrontan con el pecado. Antes te dicen que Dios está contigo. Ahora, Jesús dice que de este tipo de personas que engañan, que viven en pecado y que solapan el pecado de las personas y no lo confrontan, de esos, dice Jesús, a lo largo de la historia va a haber muchos y van a engañar a muchos. Ahora fíjense bien, en el verso 9 y 10 Jesús está hablando de lo que les va a pasar en el futuro a sus discípulos. ¿Qué les va a pasar? Los van a entregar a la tribulación, los van a matar, los van a aborrecer todos por causa de su nombre. Contraste con el verso 11. ¿Qué les va a pasar a los falsos? Va a haber muchos y van a engañar a muchos. ¿Qué significa eso? Los falsos van a tener éxito. Los falsos no tienen células de 10 gentes, congregaciones de 25 gentes. Los falsos quieren 100 para arriba, 1000, 10,000. ¿Y qué creen? Sí los tienen. Hay muchos falsos profetas predicando un mensaje engañoso supuestamente de parte de Dios y tienen engañados a muchos que dicen que son cristianos y no lo son. Ahora, fíjense bien, un profeta verdadero es alguien que fue enviado por Dios y que está hablando la palabra de Dios. A un falso profeta, ¿quién está detrás de un falso profeta? Un falso profeta es hijo de ¿quién? Del diablo. Un hijo del diablo que está enseñándole a los cristianos, ¿qué cosa? Mentiras. El otro día platicábamos con la mamá de nuestra hermana Selene, que le comentó la otra vez que yo predico un poco fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia católica, es que cuando hablamos de esto, y con nombres y apellidos, Dante Gebel y todo. Y le decía yo que no puede ser de otra forma, porque tiene uno que entender que esas personas no vienen de Dios, no están enseñando la verdad, están enseñando mentiras y son hijos del diablo. No podemos tenerles consideración. Pero a los cristianos les da miedo juzgar entre quién es de Dios y quién no es de Dios. Y dices, oye, pues yo no sé, no, yo la verdad, yo no digo nada mejor. No distinguen quién es de Dios y quién no es de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber quién es verdadero y quién es falso? Hablando de predicciones del futuro, cuando alguien predice lo que va a pasar en el futuro es fácil, porque dice Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumple la palabra que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué significa eso? Si alguien dice, en junio va a venir Jesús, y no viene Jesús, entonces ese hombre, ¿qué es, hermanos? Un falso profeta, un hijo del diablo.
un hijo de Satanás, un mentiroso, un fraudulento, que puede estar vestido como ángel de luz, como se viste su papá. ¿Se acuerdan? En una ocasión me dijo Liri, cuando estaba a punto de salir Obama, de una profeta, no me acuerdo ahorita cómo se llama, si no decía el nombre sin problema, Jackson, no sé qué. ¿Cómo? Glenda Jackson, para que vean que no tienen un miedo de decir nombres. Y esta mujer dijo que no iba a haber elecciones. Esto fue cuando ganó Donald Trump, que se iban a suspender las elecciones, que Dios le había revelado que algo iba a pasar. Y ella dijo que estuvo en el cielo, que vio al apóstol Pablo y que vio unos escudos de la fe y no sé qué tantas cosas. Y que Dios le había mostrado que no iba a haber elecciones y que Obama se iba a quedar otra vez. Y le dije a mi hermana, vamos a ver qué pasa. Porque yo no puedo saber si Dios le dijo o no. Pero llegó el tiempo y ganó Donald Trump. Sí hubo elecciones y Obama no se quedó. Esa mujer es una falsa profeta. Y ya no hay que verla, ya no hay que seguirla, porque es una hija del diablo. Ahora, eso se trata cuando son cosas del futuro. Esperamos y si no se cumple podemos decidir y decir, eso que dijo no fue de Dios porque no se cumplió. Pero cuando no sea un mensaje del futuro, cuando sea un mensaje así como el que yo estoy dando ahorita, ¿cómo van a saber si yo soy verdadero o yo soy falso? Comparando con la palabra. Tienen que darse cuenta, porque el verdadero siempre va a hablar conforme a la palabra de Dios. Un verdadero se va a apegar a leer con respeto, con seriedad y a compartir el mensaje de Dios sin modificar. Y el falso siempre la va a torcer y siempre la va a contradecir. Por ejemplo, busquen la primera de Juan, hermanos, capítulo 4, versículo 1. Primer carta de Juan, no se confundan con el Evangelio de Juan. Está después de Pedro, capítulo 4 y el versículo 1. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Fíjense bien. Amados, no le crean a todos los espíritus. Ya explicamos una vez que aquí los espíritus no son espíritus, no son fantasmas, no son voces. Los espíritus se está refiriendo a personas, a predicadores, a profetas. Dice Juan, no le creas a todos. Y los cristianos dicen, no, ¿por qué no? Porque hay muchos falsos profetas que andan engañando a muchos. Entonces dice Juan, no les creas, sino pruébenlos a ver si son de Dios. Entonces, cuando ustedes ven un predicador en internet, cuando ustedes van a una congregación, ¿cuál es la instrucción? ¿Hay que creerles? Porque son pastores, porque traen un traje, porque están detrás de un púlpito, porque tienen 40 años predicando. No les creas a todos. No, entonces ¿qué hay que hacer? Pruébalos a ver si verdaderamente son de Dios. En las iglesias no enseñan esto a las ovejas, que hay que probar a ver si son de Dios o no son de Dios. ¿Por qué hay que probarlos? Ahí dice el mismo verso. Porque muchos falsos profetas, ¿qué cosa? Han salido por el mundo. Cuando Jesús les dijo en Mateo 24 que iban a venir muchos falsos profetas, iban a engañar a muchos, estaba hablando todavía en futuro, todavía no habían llegado, era el año 30 de nuestra era. Cuando Juan escribe aquí, ya estamos en el año 90.
Y ya habían salido un montón de falsos profetas que estaban engañando a mucha gente, como Jesús había dicho. Pruébenlos, no les crean a todos, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Juan, hermanos, ya lo vimos también en un estudio, estaba luchando contra los gnósticos. ¿Se acuerdan? ¿Qué eran los gnósticos? Eran una secta que habían mezclado las verdades de la palabra de Dios con la filosofía. Y en la filosofía dicen que la materia es mala, y entonces Jesús no pudo venir en un cuerpo humano, porque ¿cómo Dios va a venir en un cuerpo de materia mala? Entonces ellos enseñaban que Jesús no había venido en un cuerpo de carne. Ahí están los falsos profetas diciendo mentiras. Y Juan, ¿qué dice en el verso 2? En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este no es de Dios. Es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando alguien dice que la Biblia dice lo que dice, es de Dios. Cuando alguien dice que la Biblia no dice eso, aunque está bien claro que sí, ese no es de Dios. Ejemplo fácil y rápido, 1 Corintios 6:9, no lo busquen. No erréis, dice Pablo, porque ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores van a heredar el reino de Dios. Muchos andan diciendo que sí, y ya hasta están poniendo pastores y pastoras de la comunidad LGBT. ¿Serán verdaderos? ¿Serán de Dios? Son hijos del diablo. Ahora, cuando uno dice eso cala. Hijo del diablo para los cristianos es como una mentada en el mundo. Les molesta, les duele, dicen, ¿por qué me dices eso? ¿Tú cómo sabes? Tú me juzgas. Pero esos son. Ahora fíjense, ahí mismo denle en 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 1, vamos a ver aquí, por si a alguien le quedó la duda, de que un profeta no es necesariamente alguien que está hablando del futuro, sino alguien que está hablando como yo estoy hablando aquí. En esta hora estoy profetizando a la iglesia. Y ustedes pueden decir, pues eso se me hizo medio raro. Vamos a ver, 2 de Pedro 2:1, ¿sí lo hallaron, hermanos? ¿Qué dice Pedro? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros. ¿Se dan cuenta cómo usa la palabra como si fuera un genérico? Como si fuera algo similar. Antes dice, hubo muchos falsos profetas, como en sus tiempos va a haber muchos falsos maestros. Los falsos profetas son falsos maestros. ¿Maestros de qué? Son maestros de la palabra. Aguas con eso. Los falsos profetas que Jesús dijo que iban a venir son falsos maestros de la palabra de Dios, que están por todo el mundo engañando a muchos. Ahí nomás píquele en internet y sale uno y sale otro y sale otro y sale otro. Y todos dicen que son profetas de Dios, que son ungidos, que son pastores. Pero no todos están predicando conforme a la palabra de Dios. Ahora, fíjense. Ahí dele vuelta a 2 de Pedro, pero al capítulo 3. Vamos a leer el verso 15. 2 de Pedro 3, pero 15. Dice, fíjese bien.
tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Fíjense bien. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está hablando de la epístola de Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿qué dice? Los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Se da cuenta? Está hablando lo mismo el capítulo 2. Los falsos profetas son falsos maestros de la palabra de Dios que agarran la palabra y la tuercen. ¿Para qué la tuercen? Para que diga lo que ellos quieren decir, no lo que la palabra dice. Dicen, yo quiero que ellos entiendan que hay que dar, entonces voy a agarrar estos versos, voy a torcer estos versos y tengo mi mensaje. Dice, lo cual los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Qué significa esa frase de para su propia perdición? ¿Alguien? Pregunta, ¿se van a salvar estas gentes? Un falso profeta, un falso maestro, alguien que se dedica a torcer, y estoy hablándoles no de gente con cuernos y cola, les estoy hablando de gente que ni se imaginan parada detrás de los púlpitos con traje. Tuercen la Biblia, se dedican a eso y al final se van a ir al infierno. No se van a salvar. Así que vosotros, dice el verso 16, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, cuídense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Regrésense ahí al capítulo 2, segunda de Pedro 2. Fíjense, cuando Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, lo que está haciendo Pedro es profetizar. ¿Sí se dan cuenta? Está hablando del futuro. Va a haber, porque aquí en segunda de Pedro todavía no estaban los falsos que aparecieron ya en primera de Juan. Entonces está profetizando, está hablando en futuro. Y uno puede decir, oye, ¿cómo le hizo Pedro para saber esto? ¿Alguien me dice cómo le hizo Pedro para saber esto? Con las escrituras. Jesús se lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 11. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Pedro escribe su carta y dice, así como hubo muchos falsos profetas entre el pueblo, va a haber entre ustedes muchos falsos maestros. ¿Se dan cuenta? No es que él tuvo una visión y yo vi que en el futuro va a haber. No, le dicen, Pedro, ¿cómo le hiciste para saber lo que iba a pasar en el futuro? Jesús me lo dijo. Y profetizó. Como yo puedo profetizar predicando y diciendo que un día Jesucristo va a volver. Eso es profetizar. Que un día los cielos van a ser deshechos y las potencias de los cielos van a ser conmovidos y la gente va a estar aterrorizada por el sonido del mar y de las olas. Eso es profetizar. Y van a decir, ¿y cómo sabes eso? Mateo 24, Lucas 21. No es que tuve una experiencia sobrenatural.
donde lo aprendí. Ahora, ¿qué van a hacer estos falsos profetas? Dice, falsos maestros, ¿qué cosa? Que introducirán encubiertamente herejías destructivas. Fíjense bien, son gentes que enseñan la palabra, están en las congregaciones. ¿Y cómo hacen daño a la gente? Introduciendo herejías destructivas. ¿Cómo las meten? Encubiertamente, sutilmente, torciendo por aquí, moviéndole por acá. Y terminan diciendo que Dios dijo algo que Dios no dijo. Les pongo un ejemplo. En uno de los últimos discursos motivacionales de Dante Gebel, porque no son predicaciones, y pongo como ejemplo a Dante Gebel porque vi que en Facebook y en YouTube en el 2023 sus videos tienen más de 700 millones de reproducciones. Ahora, ¿hay que espantarse con eso? No, él es uno de los muchos que van a engañar. ¿A cuántos? A muchos. Por eso tiene un montón de reproducciones. ¿Qué dijo Dante en uno de sus últimos, hace como 2 semanas? Se puso a defender a Judas. Ahí lo pueden buscar en internet. Dijo que Judas dio la confesión más sincera y más auténtica que ninguno de los apóstoles dieron. Dice que Judas, después de entregar a Jesús, dijo: he pecado y he derramado sangre inocente. Y regresó las 30 monedas. ¿Se acuerdan que regresó las 30 monedas? Y dice, miren, Judas no solo se arrepintió, sino que hizo restitución, regresó las monedas. Y dice, si comparamos su confesión con la de Pedro, fue mucho más sincera la de Judas. Y dice, Judas no fue más pecador que el resto de los discípulos que salieron corriendo y abandonaron a Jesús. Dice, ¿saben cuál fue el problema de Judas? Y todos los que están ahí en la Ribera Verena, ¿cuál? El gran error de Judas es que en lugar de ir a la cruz a pedirle perdón a Jesús, fue y se metió a una iglesia. Porque se acuerdan que Judas va con los sacerdotes y le dicen, oh, yo he pecado, tengan las monedas. Y dicen, allá tú, ¿a nosotros qué? ¿Se acuerdan? Entonces dice Dante, no vayas a las iglesias, porque en las iglesias te van a rechazar, te van a juzgar, te van a menospreciar. Ve a la cruz. ¿Por qué dice eso? Porque él está promoviendo mucho lo de la comunidad LGBT. Y dice, si va una persona de estas a una iglesia, ¿qué le van a decir? No, tú no puedes venir así, tú te tienes que arrepentir. Dice, esos son los fariseos y los escribas hipócritas. Tú ve a un lugar que no sea una iglesia, ve y busca a Jesús personalmente. Y suena, hermanos, hasta cierto punto aceptable, porque lo que ellos tuercen lo hacen encubiertamente. Puedes decir, si te pones a estudiarlo, oye, sí es cierto. Él dijo, me arrepiento y he entregado sangre inocente, y regresó las monedas. Y luego una persona le comentó ahí en internet y le dijo, ¿Judas está en el infierno? Y dijo, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque los predicadores estos modernos y de la prosperidad y libertinos no dicen que no, pues nadie se va al infierno. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Judas se fue al infierno? Sí. Sí, pero Dante dice que solo Dios sabe, porque él no manda a nadie al infierno. Si él dice sí, entonces él se estaría convirtiendo en un escriba y fariseo hipócrita, porque está juzgando y está mandando al infierno a Judas. Entonces, para no contradecirse, dice, solo Dios sabe.
¿Qué dice la Escritura en Juan 6:67? No lo busquen, hermanos. Jesús acaba de predicar y se le acaba de ir un montón de gente que lo estaban escuchando. Y Jesús les dice a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se acuerdan? Y le contesta Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 70 dice Jesús le respondió, ¿no los escogí yo ustedes los 12 y uno de ustedes es diablo? Porque obviamente Judas no estaba arrepentido, no estaba convertido, estaba metido en una iglesia, pero viviendo en su misma naturaleza carnal, pecaminosa, como Dante Gebel tiene un montón ahí. Pero no son cristianos. Ahora, cuando Jesús está orando, después de la última cena en el capítulo 17, en el verso 12, fíjense lo que dice Jesús. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. ¿Quién es el hijo de perdición? Judas. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Que se perdió o que solo Dios sabe? Se perdió. Dice, mira, Señor, de los que me diste, ni uno se perdió más que el hijo de perdición. ¿Dónde está Judas? En el infierno. Dante Gebel dice que no sabe. Pues como no estudia la Biblia, ¿cómo va a saber? Ahora, ahí mismo, 2 de Pedro 2, verso 2, ¿qué dice? Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Se dan cuenta cómo es lo mismo que dijo Jesús? Va a haber falsos profetas y muchos engañarán a muchos. Es lo mismo que está diciendo aquí Pedro. Pedro aprendió de Jesús, como nosotros debemos aprender de la palabra de Dios y hablar conforme a la palabra de Dios. Muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué son unas disoluciones? La disolución es una mezcla de una cosa con otra. En este caso, mezclas de verdad. ¿Con qué? Con mentiras. Muchos van a seguir sus mentiras. Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Les pregunto, ¿alguien supo la noticia de lo que pasó hace como 2-3 semanas? Pasó en Kenia. ¿Alguien oyó qué pasó en Kenia? ¿No? ¿Sí? Uno de estos falsos profetas, uno de estos hijos del diablo, no tengo otra forma de decirlo, Paul Mackenzie, que antes era taxista, pero luego fundó una iglesia en el 2003, la Iglesia Internacional de la Buena Nueva. Predicaba que los niños no debían ir a la escuela. Predicaba que los hermanos no debían ir a los médicos. Hay que confiar en el poder de Dios. No hay que ir con los doctores porque eso es desconfiar de Dios. Eso es no tener fe. ¿Verdad que parece como la verdad? Si usted va al doctor, usted le está diciendo al Señor, no te creo. Y ahí están todos, amén, pónganse a estudiar. Eso no dice. Sí pueden ir al doctor, los niños pueden ir a la escuela. ¿Y saben qué más decía este falso? Que a los niños no los vacunaran. Las vacunas que les tienen que poner de chiquitos, no los vacunen porque los gobiernos ahí les ponen cosas y la marca de la bestia. Dijo que Jesús iba a venir en junio de 2023, hablando de falsos profetas, y que era necesario que todos se prepararan con un ayuno extremo para conocerlo y para recibirlo. Niños,
adultos mayores, hombres y mujeres, nadie podía comer, ni beber, nada. ¿Cuánto tiempo? Hasta que te mueras. Porque dijo, viene la ira de Dios sobre este mundo y la única forma es prepararnos ayunando. Cómo me suenan esos mensajitos. Hay que ayunar y prepararnos para ser librados de la ira de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ayunar para conocer a Dios y morir para librarnos de la ira. Hay que librar a nuestros hijos de la ira. Y no comieron y no bebieron. Y dijo, los primeros que se van a morir son los niños y los jóvenes. Ya cuando se mueran los niños y los jóvenes, se van a morir las mujeres. Ya cuando se mueran las mujeres, los varones. Y ya cuando se hayan muerto todos, dijo, mi familia y yo nos vamos a poner a ayunar. Viejo, loco, marihuano, hermanos. ¿De dónde sacó eso? En un bosque de 300 hectáreas, donde se congregaban, donde estaban ahí viviendo, en unas como cuevas y en un bosque, han encontrado hasta ahorita más de 200 cuerpos, y la mayoría son niños. Familias enteras, papá y mamá, con 3 niños ahí muertos todos. Lo detuvieron y él dijo que iban a encontrar, si le rascaban ahí a las hectáreas, más de 1000 personas. Y hasta ahorita hay 600 desaparecidos que muy probablemente van a encontrar ahí. El presidente de Kenia dijo que este hombre era un terrorista. Y cuando detienen a muchos de estos locos, así como este falso profeta, hijo del diablo, a Nazón, de la iglesia de la luz del mundo, todavía dicen, en la persecución, la Biblia dice que me van a perseguir por causa del nombre de Jesús. Y dice que cuando lo detuvieron, y llegaron los policías y lo estaban agarrando, dijo, gloria a Jesús, porque estoy padeciendo por causa de su nombre. Loco endemoniado. ¿Cómo empezó? Predicando mentiras, que no vayas al doctor, que no esto, que no el otro, y de ahí se fue, hasta que los puso a ayunar a todos y los mató. ¿Es importante desenmascararlos a tiempo? Sí. Y cuando vieron ahorita que hay un montón de muertos, hay niños y un viejo loco diciendo que Jesús viene en junio, ¿qué hace el mundo? Se burla de Dios, se burla de la iglesia y se burla de su palabra. Por eso dice Pedro, por causa de los cuales la palabra de Dios es blasfemada. ¿Por qué hacen esta cosa los falsos profetas? Versículo 3, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? Por avaricia. ¿Por qué van a salir tantos falsos profetas que ganan dinero? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ustedes se convierten en mercancía. No están interesados en las ovejas, están interesados en la lana. Y les dan palabras fingidas para sacarles esa lanita. ¿Sí supieron que vino hace poquito aquí a México Yesenia Ten? Estuvo en Guadalajara y estuvo en México. Y una persona calculó cuánto iban a ganar si vendían todos los boletos, porque había lugarcitos para los pobres, para los de más o menos, y había área VIP para los que tenían mucho dinero. Creo que cobraban 5,000 pesos para que usted fuera a escuchar la palabra de Dios y fuera a recibir su milagro. Y uno hizo el cálculo y dijo, a ver, entre los 2 eventos, si venden todos los boletos multiplicado, van a ganar
$185,000. ¿Cuántos son $185,000? Por 20, poniéndole al dólar, casi 4 millones de pesos. 3,700,000 pesos por una serie de conferencias en 2 días. Eso es de puros boletos. Pero luego si venden ahí cosas, y la playera ungida, y el short mágico, y si les pasan la charola 2, 3 veces, puro dinero le sacan. Ahora, varios pastores de sana doctrina estuvieron diciendo que no vayan, no vengan porque es una falsa, no vengan porque no se cobra por el evangelio, no vengan. ¿Ustedes creen que fueron o no fueron? Sí, se llenó todo. No puede ser posible. Sí puede ser posible. Dijo Jesús, van a venir muchos falsos profetas y a muchos van a engañar. ¿Cómo que no es posible? Ahí están esos muchos ahí sentados. ¿Saben cómo se llamaba la conferencia que dio en Guadalajara? Prepárate para recibir el milagro que necesitas. Esa era la conferencia. Esas son las palabras fingidas. Dice, y harán, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Qué les dice la Yesenia Den? Tú eres una princesa y tú eres una reina y tú te mereces todo porque Dios te ama. Palabras fingidas. Ven a recibir tu milagro. Dice Pedro, sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dante Gebel, el pastor de Kenia, Cash Luna, Otoniel Fon, Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Dante Gebel. ¿Dónde van a terminar? Dice el apóstol Pedro, en el infierno. Lamentablemente, con mucha gente que se van a llevar para allá. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si no tienes cuidado de ti mismo, si vives en pecado, si no tienes cuidado de la doctrina y tuerces todo y dices que Dios dijo un montón de cosas que Dios no dijo, vas a terminar en el infierno, Timoteo, y te vas a llevar a todos los que te están oyendo. Por eso es importante que nosotros conozcamos esto, para saber que debemos defender la verdad, pero también para saber cuando veamos el montón de falsos con sus montones de iglesias y montones de gente y montones de dinero, y no decir, ¿qué está pasando, Señor? Las iglesias verdaderas no hay gente. Y el Señor, es que yo les avisé que iba a haber muchos falsos y que iban a engañar a mucha gente. Jesús dijo que antes de su segunda venida, durante los 2000 años en lo que Él regresaba, iba a haber guerras, pestes, hambres, terremotos, persecución y un montón de mentirosos enseñando un montón de mentiras con la Biblia y engañando a un montón de gente. ¿Es cierto o no es cierto? Todo es cierto. Todo se cumplió. Por eso Jesús es un profeta y los judíos, aunque no creen en Él como Mesías, creen en Él como profeta, porque todo lo que Él dijo que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración, no sin antes despedir a quienes nos escuchan a través del internet, dándoles gracias por compartir estos videos, por darles me gusta, dejarnos un comentario. Y si les gustó el estudio del día de hoy, nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.